días, soy María Elena y una vez más te doy la bienvenida al canal Aprende Matemáticas Paso a Paso. Y hoy vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales de 3×3 aplicando la regla de Cramer. Como vimos ayer que ya aprendimos a trabajar aplicando la regla de Sarrus para calcular un determinante de una matriz, ese contenido que vimos ayer lo vamos a aplicar en la clase de hoy, porque para resolver un sistema de 3×3 aplicando la regla de Cramer tenemos que calcular los determinantes. ¿Qué plantea la regla de Cramer? La regla de Cramer plantea que lo primero que hago, paso número 1, es calcular el determinante principal. Es el paso número 1 de la regla de Cramer, calcular el determinante principal del sistema. Este determinante principal lo vamos a denotar a partir de hoy con la letra delta, en la matriz que se forma con los coeficientes de las tres ecuaciones. Miren, 2, 1 y menos 1, menos 3, menos 1 y 2 y menos 2, 1 y 2. Ese es el determinante principal. Hay que calcular el determinante como paso número 2 de la columna de las X. Hay que calcular como paso número 3 el determinante de los valores Y de esta segunda columna. Como paso 4 hay que calcular el determinante de los valores Z, la tercera columna. Y una vez que he calculado estos 4 determinantes aplicando la regla de Sarrus, el valor X es igual al determinante de X dividido el determinante principal. El valor de Y es el determinante de Y dividido el determinante principal y el valor Z es igual al determinante de Z dividido el determinante principal. Y aquí tengo entonces las fórmulas que voy a utilizar para calcular X, Y, Z, que es precisamente el punto donde se cortan los tres planos en el espacio tridimensional. Comenzamos con el primer paso, calcular el determinante principal. Para esto, lo primero que hago es seleccionar la matriz con la que voy a trabajar. La matriz, repito, son los coeficientes que tienen las tres incógnitas en el sistema. Todos los coeficientes, hay que ser cuidadosos al seleccionar los coeficientes. Nos equivocamos en un signo, no llegamos al resultado real. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con los signos que son los únicos que nos pueden llevar a cometer un error. Planteamos la matriz. Vamos a ver los coeficientes. Más 2, más 1 y menos 1. Más 2, más 1 y menos 1. Menos 3, menos 1 y 2. Menos 3, menos 1 y 2. Menos 2, 1 y 2. Menos 2, 1 y 2. Y ahora, una vez que tengo la matriz de ese sistema, voy a repetir en la parte derecha las columnas 1 y 2. La columna 1 es 2, menos 3 y menos 2. Y la columna 2 es 1, menos 1 y 1. Y ahora, aplicando la regla de Sarrus que ya tienen en pantalla, voy a resolver mi primer cálculo, que es, la voy a anotar Sarrus 1, S sub 1. Ayer puse D sub 1, hoy voy a poner S sub 1, lo mismo da la letra que utilicemos. Vamos a calcular la suma del producto de las diagonales principales. Vamos primero, ahí lo ven en pantalla, la regla de Sarrus. Estas son las tres diagonales principales. Vuelvo a repetir, cuidado con los signos. Y voy a calcular la suma del producto de las diagonales principales, S sub 1. Me queda entonces 2 por menos 1 por 2. 2 por menos 1 por 2. Más, vamos a ver la segunda diagonal. 1 por 2 por menos 2. 1 por 2 por menos 2.
más la tercera diagonal. Menos 1 por menos 3 por 1. Menos 1 por menos 3 por 1. Vamos a realizar el cálculo. S sub 1 es igual. 2 por menos 1, menos 2. Y menos 2 por 2, menos 4. Más 1 por 2, 2. Y 2 por menos 2, menos 4. Más menos 1 por menos 3, más 3. Y más 3 por 1, 3. Esto es igual. Menos 4, más 1 por menos 4, menos 4, más 3. Menos 4 y menos 4, menos 8. Voy a continuar aquí. Y menos 8 más 3 es igual a menos 5. Porque signos diferentes se resta y se coloca el signo que acompaña el número mayor de los dos. Menos 5. Luego S sub 1 es igual a menos 5. Y vamos a calcular S sub 2. La suma del producto de las diagonales secundarias. Miren la primera aquí. Menos 1 y menos 2. 2, 2 y 1, y 1 menos 3 y 2. Vamos a plantear el producto. Menos 1 por menos 1 por menos 2. Menos 1 por menos 1 por menos 2, más la segunda diagonal. 2 por 2 por 1. Los tres son positivos. 2 por 2 por 1. Cuando son positivos, riquísimo, no hay problema. 1 por menos 3 por 2 es la tercera. 1 por menos 3 por 2. Y ahora vamos a realizar los productos. Les decía ayer, fíjense en el número del medio. Menos 1, menos 1. 2, 2. Menos 3, menos 3. Siempre coinciden. Vamos a calcular el producto. Menos 1 por menos 1. Más 1 por menos 2, menos 2. Más 2 por 2, 4 por 1, 4. Más menos 3 por 1, menos 3 por 2, menos 6. Y ahora esto es igual a menos 2 más 4 menos 6. 2. Y 2 menos 6 igual a menos 4. Ese sub 2 nos dio menos 4. Y ahora vamos a calcular el determinante principal, que es igual a la suma del producto de las diagonales principales menos la suma del producto de las diagonales secundarias. Pues bien, continuamos con el ejercicio y vamos a calcular el determinante para los valores de X del sistema. Vamos a formar ahora la matriz con los valores de la columna Y, los valores de la columna Z y en lugar de los valores de la columna X, sustituimos esta columna por los términos independientes. Ahora vamos a formar la matriz 8, menos 11 y menos 3. En el lugar de los valores de la columna X he colocado los términos independientes. Lo mismo voy a hacer después para Y y para Z. Ahora mantengo los de Y, más 1, menos 1 y más 1. Más 1, menos 1 y más 1. Cuidado con los signos, no nos cansamos de rectificar. Y los valores Z son menos 1, más 2 y más 2. Más 2 y más 2. Ahora pasamos raya para aplicar la regla de Sarrus. Repetimos la columna 1 y repetimos la columna 2. La columna 1 es 8 menos 11 y menos 3. Y la columna 2 es 1 menos 1 y 1. Rectifico una vez más los signos a ver si me equivoqué, me comí alguno. Hay que ver. Bueno, pues ahora entonces vamos a calcular S sub 1 para los valores X. Vamos a calcular la suma del producto de las diagonales principales. Queda entonces S sub 1 para los valores X. Las diagonales principales son
Vamos a seleccionarla. 8 menos 1 y 2. 1, 2 y menos 3. 1 menos 11 y 1. Vamos a plantear los productos. 8 por menos 1 por 2. 8 por menos 1 por 2. Más, voy a ver la segunda diagonal principal. 1 por 2 por menos 3. 1 por 2 por menos 3. Más, vamos a ver la última, diagonal principal. Menos 1 por menos 11 por 1. Menos 1 por menos 11 por 1. Ahora vamos a resolver los productos. 8 por menos 1, menos 8. Menos 8 por 2, menos 16. Más 1 por 2, 2. 2 por menos 3, menos 6. Más, y ahora voy a realizar el producto de la última diagonal. Menos 1 por menos 11, más 11. Y más 11 por 1, más 11. Vamos entonces a poner el resultado que es 11. Esto es igual. Menos 16, menos 6, eliminando el paréntesis, más 11. Veamos entonces que ese sub 1 para los valores X me dio menos 16 y menos 6. Signos iguales se suma y me da que es igual a menos 22. Menos 22 más 11, menos 11. Porque signos diferentes se resta y se coloca el signo que acompaña al número mayor de los dos. Pues para calcular la suma del producto de las diagonales secundarias, vamos ahora a hacer lo mismo. S sub 2 para los valores X es igual. Las diagonales secundarias son menos 1 y 3. 8, 2 y 1. 1 menos 11 y 2. Planteo la primera diagonal secundaria. Menos 1 por menos 1 por menos 3. Vuelvo a repetir. Cuidado con los signos. Ya planteé el producto de la primera. Más. Vamos a ver la segunda. 8 por 2 por 1. Más la tercera. 1 por menos 11 por 2. 1 por menos 11 por 2. Ahora vamos a realizar los productos. Menos 1 por menos 1, más 1. Y más 1 por menos 3, menos 3. Más 8 por 2, 16 por 1, 16. Más 1 por menos 11, menos 11. Por 2, menos 22. Ahora vamos a resolver. Menos 3 más 16 menos, eliminando el paréntesis, 22. Más 16 y menos 22 es igual a menos 6. ¿Por qué? Porque signos diferentes se resta y se coloca el signo del número mayor. Me queda entonces que S sub 2X es igual a menos 3 menos 6. Y esto es igual a menos 9. Porque signos iguales se suma y se mantiene el signo. S sub 1 me dio menos 11. S sub 2 me dio menos 9. Y ahora voy a plantear la fórmula para calcular el determinante de los valores de X. El determinante de los valores de X es igual a S sub 1 menos S sub 2. La suma del producto de las diagonales principales menos la suma del producto de las diagonales secundarias. Y esto es igual a menos 11 menos 9, que es igual a menos 11 más 9. Y menos 11 más 9 es igual a menos 2. El determinante de los valores X de ese sistema es igual a menos 2. Vamos a irlo colocando aquí.
determinante de X igual menos 2. Porque necesito después estos datos para calcular los valores X, Y y Z, porque estoy trabajando y borrando porque la pizarra no da para más. Fíjense qué ejercicio más largo. Imagínense una prueba. Llenan 2 hojas, bien. Bueno, ahora es lo mismo. Vamos a calcular el determinante para los valores de Y. En lugar de poner la columna de los valores de Y, ponemos ahí los términos independientes del sistema. Y el resto de las columnas, tanto las de X como las de Z, se mantienen. Mantengo los coeficientes de X, 2, menos 3 y menos 2. 2, menos 3 y menos 2. En lugar de poner los de Y, porque voy a calcular el determinante para los valores Y, coloco los términos independientes. 8, menos 11 y menos 3. Mantengo los coeficientes de la columna de Z, menos 1, 2 y 2. Y ahora, para aplicar Sarrus, paso raya y repito la columna 1, 2, menos 3 y menos 2, y la columna 2, 8, menos 11 y menos 3. Como ven, si voy a calcular el determinante de Y, sustituí los coeficientes de Y, de la variable Y, por los términos independientes. Ahorita, como calculé el determinante de los valores de X, sustituí los valores de la variable X por los términos independientes y mantuve igual los de Y y los de Z. Ahora estoy sustituyendo los de Y y mantengo igual los de X y los de Z. Ahora voy a calcular la suma del producto S sub 1 para los valores de Y, de las diagonales principales, que la primera diagonal principal es 2 menos 11 y 2, 8 con 2 con menos 2, menos 1 con menos 3 y con menos 3. 2 por menos 11 por 2, cierro corchete, más 8 por 2 por menos 2, cierro corchete, más menos 1 por menos 3 por menos 3. Voy a realizar los productos. 2 por menos 11, menos 22. Por 2, menos 44. Más 8 por 2, 16. Por menos 2, menos 32. Más menos 1 por menos 3, más 3. Y más 3 por menos 3, menos 9. Esto es igual, eliminando los paréntesis, a menos 44, menos 32, menos 9. Bueno, como ven, todos dieron negativos. Eso quiere decir que todo se suma y se mantiene el mismo signo. 44 y 32, 76. 76 y 9, 85. Menos 85. Por tanto, S sub 1Y es igual a menos 85. Y ahora vamos a calcular la suma del producto de las diagonales secundarias para los valores de Y. Que S sub 2 para los valores de Y es igual. Vamos a establecer los productos. Tengo por aquí la primera, menos 1, menos 11 y menos 2. Menos 1 por menos 11 por menos 2. Cierro corchete, más. La segunda es 2 por 2 por menos 3. 2 por 2 por menos 3. Más. Y la tercera es 8 por menos 3 y por 2. 8 por menos 3 y por 2. Voy a corroborar los valores centrales. Menos 11, 2 y 2 y menos 3 y menos 3. Muy bien. Vamos a calcular el producto de las diagonales secundarias. Menos 1 por menos 11 más 11. Más 11 por menos 2 menos 22. Por aquí tenemos 2 por 2, 4. 4 por menos 3 menos 12. Más menos 12. Más 8 por menos 3, menos 24. Menos 24 por 2, menos 48. Y ahora voy a eliminar los signos. Todo se queda como con signo negativo. Menos 22.
menos 12 y menos 48. Como todos los valores tienen signo negativo, se suma y se mantiene el mismo signo. Porque en la operación suma, recuerden, signos iguales, se suma y se mantiene el signo. Menos 22 y menos 12, menos 34. Menos 34 y menos 48, menos 82. Este es un 2 para los valores de Y, es igual a menos 82. Y ahora, para calcular el determinante de los valores de Y, esto es igual a S sub 1 menos S sub 2. Suma del producto de las diagonales principales menos la suma del producto de las diagonales secundarias. Delta Y es igual a menos 85 menos 82. Y esto es igual a menos 85 más 82. Luego, el determinante para los valores de Y es igual a menos 3, porque menos 85 y más 82, signos diferentes se restan y se coloca el signo en un número mayor, menos 3. Y como pueden apreciar, ya tenemos el determinante de 3 valores. Solo nos resta calcular el determinante a los valores de Z. Y para eso vamos a hacerlo de forma rápida, el ejercicio es un poco largo y nada más da tiempo en clase a hacer uno. Pero bueno, el problema es que lo entiendan y ya con esto, con un solo ejemplo que tengan, les basta para poder estudiar. Todos los demás se hacen igual. Solo hay que ser muy exquisito a la hora de escribir los coeficientes. Vamos entonces a formar la matriz. 2, menos 3 y menos 2. Se mantienen los valores X iguales, los de Y también, que son 1, menos 1 y 1. Y en los lugares donde van los coeficientes para Z, coloco los términos independientes. Paso raya, repito la columna 1, 2 menos 3 y menos 2. Repito la columna 2, 1 menos 1 y 1. Y ahora voy a aplicar Sarrus. Para los valores Z, vamos a calcular el producto de las diagonales principales. 2 por menos 1 por menos 3. Más la segunda diagonal principal es 1 por menos 11 por menos 2. 1 por menos 11 por menos 2. Más 8 por menos 3 por 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 por menos 3, más 6. Más 1 por menos 11, menos 11 por menos 2, más 22. Más 8 por menos 3, menos 24. Menos 24 por 1, menos 24. Y ahora 6 más 22 es igual a 28. 28 menos 24 es igual a 4. S sub 1 o la suma del producto de las diagonales principales da como resultado 4. Vamos a ver la suma del producto de las diagonales secundarias. La primera es 8 menos 1 y menos 2. 8 por menos 1 por menos 2. Más, la segunda es 2 menos 11 y 1. 2 menos 11 y 1. Más, la tercera es 1 menos 3 y menos 3. 1 por menos 3 por menos 3. S sub 2 para los valores Z. 8 por menos 1, menos 8. Menos 8 por menos 2, más 16. Más 2 por menos 11, menos 22. Menos 22 por 1, menos 22. Más 1 por menos 3 y menos 3 por menos 3, más 9. Y vamos a terminar de realizar el cálculo. 16 menos 22 más 9.
Bueno, esto es igual 16 más 9, 25 menos 22 igual a 3. Este sub 2 para los valores de z es igual a 3. Vamos a calcular el determinante para los valores z. Esto es igual a la suma del producto de las diagonales principales menos la suma del producto de las diagonales secundarias. Luego el determinante de z es igual a 4 menos 3 es igual a 1. El determinante de z es igual a 1. Como pueden ver, ya tenemos los 4 determinantes que necesitamos para calcular los valores de x, de y y de z. Pongamos aquí el determinante de z es igual a 1. Y ahora, una vez calculados los determinantes, podemos calcular de forma muy fácil los valores de las incógnitas x, y y z, aplicando la regla de Kramer. La fórmula para calcular los valores de la incógnita x, según la regla de Kramer, ya lo vimos al principio de la clase, es el determinante de los valores x dividido el determinante principal. ¿Cuál es el determinante de los valores x? Menos 2. Dividido el determinante principal, que es menos 1. Bueno, menos 2 dividido menos 1 es igual a 2. X es igual a 2. Ahora calculemos el valor de la incógnita y. Determinante de los valores de y sobre el determinante principal es igual a menos 3 dividido menos 1, que es el determinante principal, y esto es igual a 3. Y el valor de la incógnita z es igual al determinante de los valores z sobre el determinante principal, y esto es igual a 1 dividido menos 1, que es igual a menos 1. Como ven, ya obtuve el resultado de x, de y y de z. La solución del sistema es, por supuesto, la triada 2, 3, menos 1. Y ahí en pantalla, desde hace rato, aparece la gráfica de este sistema de ecuaciones de 3×3, donde vemos cómo los planos se cruzan en el espacio tridimensional en el punto 2, 3, menos 1. También podemos concluir que los vectores son vectores linealmente independientes. El vector 2, menos 3, menos 2. El vector 1, menos 1, 1. Y el vector menos 1, 2, 2 son los vectores linealmente independientes y están generando, por supuesto, un paralelepípedo. Y vamos a modo de conclusión a realizar un análisis geométrico del determinante. Vamos a analizar primero. En el sistema, las 3 columnas, la primera columna, mírenla hacia abajo, 2, punto y coma menos 3, punto y coma menos 2. Genera un vector 1. La segunda columna genera un vector 2, 1, menos 1 y 1. Y la tercera columna, un vector 3, 1, 2 y 3. Una unidad cúbica. Por eso se dice que el paralelepípedo generado por las 3 columnas, estos vectores tienen su origen en el punto 0, 0, 0 y se extienden hacia el infinito, generando un paralelepípedo, es decir, una figura cuyo volumen es el valor absoluto del determinante. Es decir, el valor absoluto del determinante es el valor absoluto de menos 1 y por tanto es 1. Tiene un volumen de una unidad cúbica y por tanto esos 3 vectores son linealmente independientes y el sistema tiene solución única. En cambio, si tomamos los vectores del sistema, que sería el primero, por ejemplo, n sub 1, 2, 1 y menos 1. El otro sería menos 3, menos 1 y 2. Y el tercero, menos 2, 1 y 2.
Las filas nos indican cómo están orientados los planos, mientras que las columnas nos indican cómo están orientadas las direcciones de las incógnitas en esos planos. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayan entendido. No se olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita para que sepan cuando es que subo una nueva clase. Y recuerden, den like, compartan, a ver si llega el contenido a muchos más estudiantes. Muchísimas gracias por haber participado de la clase y no te olvides, te espero mañana.